Y dice, muy bien. A ver, ¿cuánta gente tenemos en la sala? Creo que estamos buena cantidad de personas, ¿no ve? Bueno, jóvenes, vamos a continuar agradeciendo al licenciado Tintaya nos han atendido, con lo que vamos a tocar el tema de lo que es proyecto de grado. Ya, y entonces vamos a ver, ya les ha dado una charla muy amplia de lo que es los requisitos de todo, ¿no? Les ha hablado el licenciado Tintaya. Prácticamente muchas de esos eh, indicadores, ¿no? Los requisitos que ha hablado, los tiempos, son parecidos a lo que es el proyecto de grado, exceptuando el trabajo mismo. Entonces, yo ya no voy a entrar quiénes son los tribunales, cómo se establecen, todo eso, ¿no ve? Yo más bien voy a entrar a lo que es el tema mismo, la investigación del trabajo mismo, ¿ya? Entonces, del proyecto de grado. Ahora vamos a ver esto. Vamos a empezar, a ver, eh, vamos a ir definiendo qué se entiende por investigación. Ya aquí se conjunto de trabajos activos que se emprenden de modo sistemático para aumentar los conocimientos, incluidos el cultura y la sociedad, así como la utilización de estos conocimientos para concebir nuevas aplicaciones. Eso dice el libro de la OCSEDE, ¿no? Manuel Rascati se llama el librito esto, ¿ya? Entonces, es otra definición que que maneja, ¿no? En otros. Vamos a definir qué es un proyecto de grado, ahora nos toca hablar de esto. Con los jóvenes de cuarto año vamos a tocar este tema. Les viene bien justo ahora, ¿no? Como la tesis que han visto. Pero para los jóvenes que ya están en quinto año ya conocen esto. Pero de todas maneras vamos a reforzar. Dice que el proyecto de grado es el trabajo. Esto está siempre en función del reglamento de nuestra carrera. No nos salimos nunca de lo que es nuestro reglamento, ¿ya? Es el trabajo de investigación, programación y diseño de objetos de uso social que cumple con exigencias de metodología científica, dice, con profundidad similar al de una tesis. Ojo, dice similar al de la tesis, ¿ya? No es igual, ¿ya? Ahora tu pregunta, si lo hubiera leído el reglamento, ya hubiera sabido esto. Reglamento General de Tipos y Modalidades de Titulación de Empresas del año 2022 dice esto. Ahora vamos a definir qué es un proyecto, así para entender bien. Es un proyecto es, dice, una iniciativa temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y tiene un inicio y un final. Entonces, ya nos está diciendo, ¿no? Sus trabajos de investigación. Empezamos y ¿ya? Entonces, más específicamente, un proyecto es una serie de tareas y actividades o entregables que ustedes siempre están presentando, ¿no? Bien estructurados, que se ejecutan cuidadosamente para lograr el resultado deseado. ¿Qué sería eso? Resolvemos problemas o necesidades. Esto lo define en este libro. Y entonces, si vemos desde el punto de vista tenemos que siempre pensar que trabajamos con el enfoque sistémico, ¿no? O la teoría de sistemas. Y tenemos aquí entradas, ya se imaginarán, entradas van a ser eh, dependiendo que queramos, ¿no ve? Entonces, el proceso mismo, ahora vamos a aplicar en este enfoque sistémico el trabajo de investigación. Ahora sí, según nuestro reglamento, el perfil de proyecto de grado. Vamos a aclarar las dudas de la señorita que estaba preguntando, o sea, no, espero que esté escuchando. Dice generalidades del proyecto de grado. Este es el proyecto de grado, la que vamos a leer. Tiene 9 puntos. Diagnóstico externo y interno. Planteamiento del problema en el proyecto de grado. Formulación del problema. Formulación de objetivos general específicos. Hay que hablar también de la justificación, población beneficiaria, o sea, el campo de acción, ¿no? ¿A quién va a favorecer, ¿no?
a los grupos de interés estamos hablando. Después hablamos de las estrategias metodológicas, ¿no? Que está aquí. Después aquí en nuestro reglamento dice marco teórico, elección y elaboración de los sustentos teóricos, según el proyecto de grado o de la naturaleza que tenga el proyecto de grado que ustedes van a elegir. Aquí hay que aclarar un poquito lo siguiente. Nosotros actualmente manejamos a este punto 8 que dice marco teórico, nos le hemos bautizado como sustento teórico. Actualmente se maneja desde ese punto de vista. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Después tenemos el esquema del diseño del proyecto, o sea, la propuesta, ¿no? Que vas a plantear, porque ya recuerden que el proyecto resuelve problemas de mayor complejidad. Entonces, en ese entendido, hay que plantear esto. Entonces, esquemita en esta etapa, ¿no? Que es de perfil de proyecto de grado. Mientras tanto, en el tema, cuando pasemos al gran borrador, ya es diferente, ¿no? Ya cambia, ya van, este simplemente va de 1 al 9, ¿no? Han visto. Mientras, cuando pasamos al gran borrador, ya cambia su formato, la presentación, todo. Ya habla de capítulos, ¿ya? Entonces, normalmente el perfil se convierte en su mayoría, en gran parte, en lo que es el capítulo 1, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente punto. Ahora, vamos a empezar a hablar del proyecto de trabajo en sí mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver todo trabajo de investigación que realicemos los jóvenes investigadores, tenemos que plantear el tema, ya tenemos. Vamos a asumir que ya tenemos el tema, ya tenemos el tema, todos ya hemos trabajado esto. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar, vamos a empezar desde el tema que ya tienen ustedes. Aquí aleatoriamente he tomado un temita, ¿no? Aquí, el efecto de los objetivos empresariales en la práctica de la administración estratégica dentro del sector MIPES Tixteras de la ciudad del Alto, así lo hemos bautizado, por decir, ¿no ve? Entonces, sobre esta base tenemos que partir trabajo, lo que hemos dicho, el contenido general tenemos que abordar. Entonces, el punto de partida es este que estamos viendo, nuestro tema. Ya tenemos un tema tentativo, ¿no? Por eso es perfil. Entonces, vayamos avanzando. Y un día tenemos esto, entonces hablamos del punto 1. Recuerdan ustedes, ¿no ve? Que hablaba del diagnóstico. He tomado hoy día, jóvenes y señoritas, este punto porque me he dado cuenta que estos últimos defensas, trabajos que están realizando, hay una gran deficiencia en cuanto al planteamiento del problema. No saben realmente detectar, identificar el problema que quieren trabajar. Entonces, en ese sentido dije, vamos a trabajar un poquito más, me he extendido ya. Entonces, el diagnóstico nos va a permitir, pues, acercarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos trabajar? Y para ello, nosotros durante los 4 años o 5 años que estamos en la carrera, hemos visto diferentes técnicas o herramientas de hacer los diagnósticos. Tal vez no lo hemos aprovechado en su mayor profundidad realmente para qué sirve. Entonces vamos a dar herramientas para identificar problemas de investigación y su desarrollo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el diagrama de espina de pescado, conocido por ustedes como Ishikawa, ¿no ve? Realmente la que nos aporta este diagrama nos permite conocer de cerca, ¿no? Exactamente, las variables causa y efecto. Es una forma de organización y representar diferentes teorías propuestas sobre las causas que nos puede trasladar el problema que estamos trabajando. No digo esto, no siempre tenemos que sustentarnos en los autores. El objetivo es facilitar la discusión, el análisis en torno a la identificación de estos de causas y efectos que estamos analizando, o lo que hemos visto nosotros en el problema que estamos tratando. Ya entonces, es importante ustedes que revisemos esta herramienta de diagnóstico. Nos puede permitir acercarnos. Aquí está el diagramita, ¿no ve? Como pueden ver, he tomado al azar igualmente el diagramita bautizado, como dice, mala atención al cliente en hotel, ¿no? Entonces, aquí podemos ver
Dice aquí, servicio deficiente en el hotel, cuando concluimos acá, a ver si lo ven como resultado final. Pero tenemos, ¿desde qué puntos abordamos estos temas? Políticas, procesos, personas, tecnología, medio ambiente, todas ellas hay que revisar. Esto significa que tenemos que revisar la literatura existente o ¿no? Lo que, la teoría que nos habla de esto, lo que es la mala atención al cliente en el sector de los hoteles. Entonces, tienen que revisar y tenemos que precisar de alguna manera a ver qué realmente queremos estudiar. ¿Cuál es nuestra preocupación, ¿no? De esta atención al cliente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo así, tienen que hacer de manera más eh, práctico, acercarnos a la realidad. No podemos cocinar en nuestras casas el problema de la investigación, sus variables, sus elementos que tiene. Entonces, este nos permite acercarnos. Esto ya que estamos en el diagrama de Ishikawa, nos ayuda muchísimo a precisar con mayor conocimiento para que podamos manejar este problema. Si no, no vamos a poder gestionar este problema que estamos tratando con este diagrama de Ishikawa, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes aborden este tema. Después tenemos el árbol de problemas, si lo han visto. Todos manejamos. Lo que pasa es que nunca hemos utilizado, yo creo, ¿no? Nadie ha trabajado específicamente realmente cuál es el aporte de estas herramientas, de estas que nos pueden permitir alcanzar esto, ¿no? Entonces, dice, de acuerdo a Martínez y Fernández, es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas, dice, para incrementar el problema y organizar la información recolectada generando un modelo de relaciones causales. Se parece al diagrama de Ishikawa. Son familiares estas herramientas, se complementan a veces de lo que sus debilidades que cada uno tiene, ¿no? Las fortalezas que tiene cada una de esas herramientas. ¿Cómo partimos acá? Dice, por ejemplo, si podemos ver metodología para el árbol de problemas. Empezamos identificando el problema central, ¿no? Ya habíamos visto, como vemos en este lado, el problema central. Y después hacemos una exploración y verificación de los efectos, ¿no? Tenemos qué efectos generan, ¿no? Y después podemos ver las causas, ¿no? Entonces, cuando dibujamos en la investigación, ya sea en trabajo dirigido, en proyecto de grado, igualmente en tesis. No se expresa en tesis, pero supone que el investigador para plantear la tesis se puede apoyar en esas herramientas. De hecho, se apoya, solo que no se ilustra como en el proyecto de grado. Tal vez esto aparece, el diagnóstico aparece en un párrafo, algo así, pero aquí en el proyecto de grado, el tienes que hacer, tienes que extenderte ampliamente en lo que es estos diagnósticos, porque resolvemos problemas. Resolver problemas necesitamos conocer el problema. Entonces, por eso estas herramientas nos ayudan, ¿no? Después hay que identificar las causas y efectos, lo dijimos, ¿no? El diagrama del árbol de problemas y la verificación de la estructura causal. Entonces, con esto de la árbol de problemas, si lo revisan ustedes con mayor precisión, seguramente vamos a detectar qué aportes realmente nos puede facilitar. Tenemos que, en proyecto de grado, profundizar nuestro problema de investigación, lo que queremos investigar, vía estas herramientas que estamos viendo hoy día. Por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿no? El aumento de quejas y reclamos hechas por los clientes, dice. Así deben elaborar su árbol de problemas jóvenes. Nosotros revisamos sus árboles de problemas cuando presentan en sus trabajos de investigación, ya sea en cualquiera de las modalidades, aparecen estas herramientas de diagnóstico. Pues tenemos que intentarlo desarrollar desde ese punto de vista. Por ejemplo, deficiente servicio de venta, dice. Cuidado que no baja de arriba hacia abajo, ¿ya? La, no es como nuestro organigrama, ¿no? Normalmente nos buscamos, estas son las dimensiones, estos son los elementos y aquí abajo todavía vienen los indicadores. Entonces, tenemos que desglosar, tenemos que
operacionalizar, ¿ya? Entonces, una de las elementos, herramientas o métodos que nos puede ayudar a desarrollar esto es la operacionalización de variables, pero en nuestro reglamento no indica que hagamos operacionalización de variables, ¿ya? Pero sí, como recomendación, debemos hacer ese ejercicio. ¿Para qué? Para que podamos desminuzar, vamos a decir esto, ¿no? De lo, llegar siempre a lo más pequeñito, ¿no? Deficiente servicio postventa, ¿a qué se debe? A la capacitación insuficiente del personal. También puede ser a la mala actitud del personal. Entonces, así vamos a ir desarrollando, desglosando cada una de ellas. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio? Porque para hacer esto tienes que leer sí o sí la teoría. La teoría de lo que, por ejemplo, qué son las quejas y reclamos por los clientes, de qué, en dónde estamos. Si nos gusta o no, tenemos que trabajar esta punto de la lectura de nuestro tema de investigación que hemos planteado. Entonces, es necesario que nosotros hagamos este ejercicio, ya en todo. Y la operacionalización de variables te ayuda en esto. ¿Por qué? Porque para hacer ese ejercicio de operacionalización de variables, sí o sí tienes que leer. Tienes que leer muy bien, no un concepto, varios conceptos. Tienes que conocer. ¿Para qué? Podamos hacer esto. ¿Por qué es importante hacer esto, jóvenes? Este árbol de problemas. ¿Cuál más? No simplemente nos muestra. Yo decía, con este árbol de problemas hasta podemos defender toda nuestra investigación, todo, desde principio a fin, porque aquí está el tema, aquí están los indicadores, hasta los objetivos específicos podemos medir a partir de estos que estamos trabajando. Otra cosa es que no le hemos dado la importancia. Hay que hacerlo un ejercicio más o menos de esta naturaleza a la hora de plantear su problema de investigación. Porque esto es lo que estamos viendo es parte del planteamiento del problema. Porque con eso sustentamos nuestra investigación. Por eso hoy día yo dije, voy a mostrarles por qué deben hacer este ejercicio, ¿no? Porque si no lo hacemos, mm, no vamos a poder demostrar al tribunal lo que ha dicho hace rato el licenciado Tintaya, porque tenemos gente que nos va a evaluar, entonces ellos quieren ver estos, las evidencias empíricas. Por ejemplo, esto es un producto del trabajo del campo, trabajo que hemos ido a hacer encuestas, observaciones, todo esto. Responde a estos. Si no, ¿de dónde vas a sacar estas cosas? Son contrastados con el trabajo de campo más trabajo de lectura que tú has hecho en los libros especializados. No, no responde a veces muchos de estos eh, indicadores. Los libros así básicos no llegan a la profundidad de la investigación, a llegar a determinar los indicadores, pero un libro de especializado, libros especializados de ventas, de clientes, todas esas cosas, son pues ya determinan, tienen casos prácticos hechos de esto. Por eso es importante que también a la hora de trabajar en proyecto de grado, requiere que tú tengas acceso a un material de información de alto nivel. No podemos seguir trabajando con libros básicos. ¿Qué más? Tenemos la famosa FODA que ustedes conocen, ¿no? Que es otras, voy a mostrar las que manejan ustedes, las que les he visto, pero lo hacen de mala manera, no lo utilizan, no lo están explotando toda su capacidad de que nos plantea estas investigaciones. Bueno, vamos a ver, el FODA, ¿no? El DAFO, como también lo podemos llamarlo, igualmente tiene grandes aportes, ya que es parte de de la gestión estratégica, el FODA, pero aporta igualmente a lo que es nuestro proyecto de investigación. Nos permite conocer, igual que las otras herramientas que hemos visto hace rato, hasta son complementarios. Yo siempre les digo, utilizaremos, dependiendo de la naturaleza de la investigación, es necesario hacer varios ejercicios, porque una de ellas puede detectar el problema que estamos buscando. Tal vez a otra herramienta se le escape, pero a una de estas tres seguramente vamos a tenerlo controlado el problema. Y entonces, aquí, por ejemplo, ¿para qué nos sirve el diagnóstico FODA? Descripción general. Nos ayuda, sí, herramienta de planificación estratégica, les dije. Nos puede encontrar fortalezas, debilidades, todas cositas, ¿no? Que no conocemos. Pero hasta ahí nomás, y son de carácter subjetivo que nos manejamos. Pero
hay que ir mucho más allá de lo que el FODA o el DAFO que nos aporta. No simplemente muere aquí, sino realmente el FODA se construye a partir de la lectura, de la literatura, más el trabajo de campo. Lo que hemos dicho antes, igual en Árbol de Problemas, se complementan. Te va a dar más fuerzas para tu trabajo. Elementos pues, que permite visualizar, dice el, esta herramienta FODA. Internos, nos ayuda a conocer capacidades distintivas, recursos, limitaciones. También en la parte externa, ¿qué nos permite, no? Tendencias de mercado, avances tecnológicos, cambios regulatorios, competencias, riesgos, entre otros variables más que podemos gestionar. Entonces, cuando vemos nosotros, si nos conocemos que nuestro foro tiene eh, sirve para analizar la parte interna y la externa. Y esto no es necesariamente a veces podemos trabajar la parte interna, nos puede usar con mayor precisión, tal vez que las otras herramientas que hemos visto. Y entonces, por eso es necesario que ustedes manejen estas herramientas, pero manejaremos en sus términos eh, técnicos y científicos, porque son herramientas que nos ayudan a elaborar nuestra investigación que estamos queriendo llevar adelante. También tiene una perspectiva o énfasis en a qué da esto, ¿no? Visión holística y estratégica permite identificar la posición competitiva y los factores críticos de éxito o fracaso. Además, nos va a permitir simular, nos va a permitir cómo podemos, cómo va el problema, cómo se está comportando durante el proceso, durante su ciclo de vida de alguna actividad. Entonces nos permite pues manipular, nos permite verificar cómo está avanzando el problema que estamos investigando, cuál es el comportamiento durante un tiempo determinado. Por eso es que no se debe ser, es una metodología bastante dinámica las que estamos viendo, no son estáticos, constantemente van mutando estos conceptos que estamos revisando. Por eso que las empresas no, hoy día ya no pierden el tiempo, ni pueden perder de vista, tienen que estar atentos de lo que va a pasar. Cualquier situación en el entorno puede influir en esto. Entonces, para eso tenemos estas herramientas para que nos permita a monitorear qué estamos haciendo, dónde estamos haciendo, el problema, cuál va a pasar, ese problema que estamos trabajando hoy día, qué va a pasar de aquí a unos 2 años en un tiempo determinado. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Por eso trabajamos. Los autores estos, muchos autores han trabajado en esos temas y es relevante que nosotros podamos tomar en cuenta, ¿no? Que esta herramienta FODA nos va a ayudar a, de alguna manera, controlar los problemas que estamos queriendo manejar con nuestra investigación. Aplicación típica en proyectos aeronáuticos. Normalmente, fíjense, ¿dónde aplican ellos? No simplemente nos aplicamos en, en ventas. Mira, hasta en proyectos aeronáuticos. Tiene una prestación bastante potente. Otra cosa que no hemos manejado nosotros en todas sus capacidades a la herramienta FOD. Entonces, estos conceptos que estamos viendo nos tiene que permitir, pues, a los investigadores que podamos identificar, plantear nuestros problemas de investigación con mayor precisión, con mayor ciencia, vamos a decir. No vamos a decir como cualquier persona que haces, ¿no? Con más conocimiento científico. El análisis es una herramienta versátil usada en logística. Un ejemplo que hemos puesto aquí. ¿Cómo podemos manejarnos en el tema de la logística? Ahora que ¿por qué? Pues porque ahora les gusta la logística, es que no ve. Entonces, ¿cómo puede el FODA nos puede ayudar en esto? Para identificar los factores internos que pueden afectar a la cadena de suministro, para lograr una logística competitiva, dice. Y es necesario evaluar el desempeño de los operativos y definir las directrices que permitan desarrollar estrategias de mejora del rendimiento y competitividad. Tenemos que pues hilar más, con más conocimiento, como decimos coloquialmente, hilar más fino, porque hilar más fino significa pues gestionar, manejar estos conocimientos. No es suficiente decir que iba a utilizar logística, ¿no? Pero así como lo que acabamos de decir, tenemos que expresarnos.
para que vean, a través de esta herramienta podemos gestionar una logística competitiva, de rendimiento en la gestión de cadena de suministros. Eso es nuestro ejemplo. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros expresarnos de esta manera, escribir en nuestros documentos que presentamos? Entonces, lo que requiere es que ustedes trabajen con mayor entusiasmo, con mayor conocimiento la gestión de estas herramientas. Por ejemplo, yo les voy a colocar aquí, mira, la aplicación del análisis TAFO en el almacén, hablando de la logística que estábamos hablando hace rato. Una cosa es la logística y otra cosa es el tema de almacén. Ustedes les he visto decir siempre que quieren hacer todo. A veces hacer el todo es todo un lío. No controlamos todo. Requiere mucha investigación, mucho análisis, mucha lectura. ¿Por qué no simplemente podemos co- abordar lo que es en la logística, pero el tema de almacén? Dice aquí, si lo ven acá en letra más bajita, ¿no? El trabajo de campo es el momento en la investigación que lleva a aplicar los instrumentos de obtención de datos, una observación, entrevistas, cuestionarios, etcétera, a la población, fenómeno de proceso objeto de estudio. Cuidado que ustedes estén, ¿por qué estoy anotando esto? ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando elaboran ustedes o elaboramos los investigadores, eh, muchas veces los jóvenes investigadores se olvidan de, de repasar esta parte primero. ¿Dónde viene esto, no? ¿De dónde has obtenido, de dónde has conseguido esta información? Porque una información real, vírica de trabajo de campo no va a funcionar. Si queremos simular, si queremos que esto se mueva, podemos hacer, podemos manipular, tenemos que ver la realidad. ¿Dónde va? ¿Cuál va a ser su comportamiento, por ejemplo, de este modelo en la Ciudad del Alto o en Santa Cruz? Se presenta pues de acuerdo a las formas como nos lo observamos. No viene, no puede hacer solito. Ustedes, yo lo que le veo sus trabajos, las debilidades, todas esas cosas, lo ponen, no sé, por simplemente, por algunos que se han encontrado de alguna lectura que han hecho vagamente, de ahí lo colocamos, pero no responde a la realidad, responde a los hechos, a los fenómenos o hechos empíricos o que ocurren en la realidad. Entonces, por ejemplo, aquí esto está estudiado, ¿ya? Por eso le coloco este ejemplo, para que vean, no debe ser, pues, nada puede estar de más en este matriz, en esta tabla de FODA que estamos viendo. Las debilidades, por ejemplo, espacio limitado, tecnología obsoleta, dependencia de proveedores, son porque queremos estudiar. Amenazas. Igualmente describimos cuáles son los cambios normativos, por ejemplo, por decir, ¿no? Entonces, esa es la ubicación estratégica, oportunidades, tal vez podemos, diversificación de proveedores. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que abordar cada una de estas herramientas que estamos viendo. Requiere mucha disciplina y mucha responsabilidad, sobre todo altos principios éticos, porque a veces nos inventamos cosas o anotamos cosas y eso no riñe pues con la ética. Algo que debemos estudiar, yo pienso que para los investigadores es la ética en la investigación, porque si tuviésemos esos conceptos no podríamos anotar alegremente ciertos textos que escribimos en los trabajos de investigación. Entonces, es importante para que funcionen estas herramientas. Primero, tenemos que munirnos de amplia literatura especializada. Digo bien claro, especializada. No podemos estar como hasta ahora nos hemos acostumbrado, la mayoría. Está claro que hay jóvenes investigadores que están esforzándose todos los días para dar buena respuesta a- al conocimiento, a la ciencia, al problema que está abordando. Otro punto, ya, esto era, tenemos que saber eso de las herramientas de diagnóstico, es clave. Del 90% de los trabajos de, de perfil de investigación,
carecen de esta evidencia empírica de diagnósticos. No demuestran los jóvenes. Por eso hay, se quedan en el intento muchos trabajos de investigación. ¿Ya? Entonces, eso es importante que sepamos. Vayamos a lo que es rápidamente a lo que es el planteamiento del problema, que es el siguiente punto, ¿no ve? Nuestro reglamento de perfil. Ni siquiera me voy a entrar al gran borrador, al perfil, porque es la clave. Entonces, en el perfil aparece planteamiento del problema en el proyecto de grado, dice. ¿En qué consiste eso, no ve? Un proyecto de grado investigativo de calidad comienza con el planteamiento del problema, dice. Escuchen eso. Comienza, dice, con el, dice además de calidad. Si quieres hacer un buen trabajo de investigación, ya sea tesis, proyecto de grado, trabajo de cualquiera que sea, tienes que tener calidad al inicio mismo en tu planteamiento del problema, el cual determina los conceptos, variables y características de los elementos que están vinculados a lo largo de toda la investigación. Es importante saber esto. ¿Por qué hacemos el plan de problema? ¿Por qué hacemos la formulación o la pregunta de investigación? Porque nos va a permitir alcanzar esto, como dice aquí, nos va a ayudar a determinar los conceptos, variables, caracteres. ¿Qué significa eso? Que tienes que leer, como les dije hace rato. Tienes que haber leído, haber estudiado al problema. No podemos al problema simplemente detectar que has visto. No, no, no podemos ser tan ligeros en las cosas. Tenemos que abordar con mayor conocimiento. Entonces, aquí este esquemita se los he hecho. Planteemos el problema. Propósito, entregar una visión completa y profunda del tema a investigar. Eso me tienes que escribir cuando ustedes entregan esas 3 hojitas, 4 hojitas de tu planteamiento del problema. O la forma, esa es la clave. Entonces dice, entregar una visión completa y profunda del tema a investigar. ¿Qué vas a investigar? Conceptos claves, sujetos, perfil determinado. ¿Para qué presentes en el título y objetivos? Estos van a estar en tu título y en tus objetivos va a estar. Porque ya hemos dicho variables. Entonces, ahí nos tenemos que apoyar. Porque si no hacemos ese ejercicio hace rato, más esto, no vamos a poder dar con el problema. Ni siquiera manejar ni defenderlo, lo cuanto conoces el problema. Porque al problema tienes que conocer, tienes que tenerlo en tu mano. Si no, ¿cómo podemos tenerlo en la mano? También, por ejemplo, aquí decimos el perfil determinado. Nos ya estamos viendo nuestro perfil determinado. Estudiantes de la carrera de área de conocimiento. Tenemos que lograr eso. ¿Qué nos permite a partir de esta gestión del problema? Conocemos las variables, pero fundamentado en los enfoques, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, mixto, ¿no? Que hemos visto. Cuando tú ya estás manejando el tema de investigación, problema de investigación, ya tienes que tener en mente ¿a qué te estás enfrentando? ¿A un tema de investigación cualitativa, cuantitativa, un mixto? ¿A cuál te vas a enfrentar? Ya estás gestionando, no se te puede ir. Por eso decimos, desde un principio tenemos que tener bien controlado. Y entonces, eso recuerden jóvenes. Ya entonces, vamos a ver, ir avanzando en esto. Los conceptos, ideas, teorías que desean utilizar en el planteamiento del problema se presentan a través de evidencia teórica y empírica. Ojo, esto que estoy diciendo, evidencia teórica y empírica. Esto es clave. No podemos nosotros simplemente encontrar en los libros o en los estudios, ¿sí? Sino también tenemos que evidenciar en la realidad. ¿Cómo podemos no, tejer esto, unir estas teorías? La evidencia teórica, pues, dice bien, evidencia teórica y empírica. Eso es la que te va a dar fuerza, sustento a tu investigación, mediante estudios previos vinculados al tema a investigar en el ámbito. Cuando está a punto de significa, ya usted definirá si harás en finanzas, en marketing, en cualquiera de las áreas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tienes que saber para plantear tu buen problema, un planteamiento que realmente sea un señor planteamiento? Conceptos y teorías, ya lo he dicho aquí. Y evidencia teórica y empírica. Estudios previos internacionales, Latinoamérica, nacional. Eso es lo que decimos, ¿no? En Buda hemos estudiado, en cuarto año estamos viendo, ¿no? De lo general a lo particular. Esto es lo que nos dice. ¿Qué más?
Tenemos qué objeto justificar. ¿Para qué hacemos? ¿Con qué objetivo? Justificar, dar relevancia, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de investigar? Desde el área que se investiga, ¿no ve? Hoy día estamos trabajando para nuestras tesis de educación superior en la universidad. Entonces, requiere nomás que hagamos este ejercicio nosotros. Independientemente de esto, cuando carece de esto, dice, ¿no? La presencia o ausencia de evidencia de esto, que no tiene esto, pues no tienes ni siquiera alto tema de investigación. Por eso te riñen en las defensas. Por eso uno no sabe cómo defender su investigación porque no carece de esto, no la ha manejado bien, no la ha abordado como después de la presencia o ausencia de evidencia en el proyecto determina la calidad de planteamiento del problema. Si manejas estas cosas bien, las herramientas que hemos mencionado antes, lo gestionamos de mejor, con más tiempo, con más conocimiento, vamos a tener un problema buenísimo, de calidad. Si no, va a ser un planteamiento del problema mediocre, deficiente, hacia ambiguo va a ser. Y entonces esto responde al marco metodológico. Uno tiene el método científico, nos dice cómo tenemos que trabajar, ¿no? La parte de estrategias metodológicas que vamos a ver luego. ¿Por qué es importante en esto? Eso también hay que tomar en cuenta en esta parte. Además, dice, los excelentes argumentos solo son excelentes con referencia. ¿Por qué está con negrilla estito? Todo lo que me digas, dime de dónde has sacado. ¿Quién lo ha estudiado antes? ¿Quién lo hizo? ¿Tú cómo lo has abordado ese tema? ¿Desde qué teorías? ¿Desde qué? Eso dice aquí. Los excelentes argumentos solo son excelentes con referencia. Si no, no tiene solidez. Tú lo que me estás diciendo. La clave creo que de todo esto, de todos los trabajos de proyecto de grado como que estoy hablando, es esta parte. Hay que dar con mayor relevancia. Pero no es suficiente. Esto está acompañado, aquí dice el formato APA o la norma APA 7. Debe estar, porque también APA 7 nos dice que tenemos que presentar el problema de investigación. ¿Cómo tenemos que presentar nuestros preguntas? Ya el APA 7 ya se ha especializado en eso, ya nos ayuda a cómo presentar estos temas de investigación, para que no estemos en la nebulosa de querer mostrar el trabajo nuestro, porque esto es lo que vamos a mostrar. Eso es lo que le interesa al tribunal, a los jurados que nos van a calificar. Ellos quieren ver cuánto y cómo has manejado al problema, cuánto conoces, y para conocer qué tienes. Y eso es que tenemos que mostrar nosotros en los procesos de investigación. En resumen, dice que el planteamiento del problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación, el contexto científico. Es decir, dice, escribirlo de forma clara, precisa y accesible. Así tenemos que presentar, a partir de todo lo que hemos dicho. Algunos tips a considerar, a ver, para que ustedes me presenten, ¿no? Cuando defiendan los que están en quinto año, los que en cuarto año igual van a defender sus problemas de investigación. Para formular el planteamiento del problema, se recomienda hacerlo a través de párrafos, dice. Y cada párrafo debe contener como mínimo 10 líneas, quedando a criterio del investigador la cantidad necesaria. Ya, hasta estamos diciendo, por eso cada párrafo tiene que estar, tienes que expresar, de todas las que hemos visto, tienes que trasladar en eso, como dice aquí. No la vas a juntar. Además, dice, debe existir coherencia entre un párrafo y otro, es decir, una secuencia lógica. De lo que el primer párrafo está dado de algún problema y tiene que continuar el siguiente párrafo. O sea, tiene que hilvanarse muy bien estos conceptos, estas variables que hemos hecho antes. Su construcción se realiza empleando el método deductivo e inductivo, dependiendo, dijimos nosotros, qué tipo de investigación, qué nivel de investigación vas a realizar, ¿no? Hemos visto en la parte de estrategias metodológicas eso. Eso vamos a revisar aquí. Se inicia por lo genérico, dice, para llegar a lo específico en otra forma también puede ser viceversa. Entonces, tenemos que tener una idea más cabal. Tiene que tener una visión nuestro trabajo, a dónde queremos ir. El investigador tiene que tener esas eh,
cualidades, destrezas y habilidades para afrontar de buena manera un trabajo de investigación. ¿Qué más? A ver, podemos hablar. Entonces, dice, ¿no? El planteamiento del problema es el primer paso de la investigación. Describe la realidad, describe la evolución histórica de la problemática, constituye la justificación de estudio, es la delimitación del problema. En resumen, ¿qué podemos, aquí, si lo veis, aquí lo he colocado con verdecito, ¿no? Dice, define la ruta de la investigación. Te va a decir la formulación del problema, o esto, por dónde vas a ir, qué camino vas a seguir, dónde no debes pisar, ¿no? Para que no te mates. Y entonces es la que nos está planteando este trabajo. Yo creo que con estos conceptos que estamos diciendo ahora, tenemos que, creo, eh, manejar mejor nuestro problema de investigación, nuestra formulación, porque es el medio del asunto, esa es la clave. Por ejemplo, va a depender esto de la naturaleza, de dónde estás haciendo tu investigación. No es igual, todos tienen diferente gestión, de diferente manera manejamos cada caso, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo en tema de, yo qué sé, esto yo qué sé, de sanitarios, esto de la evaluación de los autos, ¿no? La medición de calidad o todas esas cosas. Va a cambiar. Un estudio cualitativo o mixto. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿A cuál te vas a enfrentar tú? ¿Qué estás buscando? ¿Para cuál estás preparado más o menos, no ve? Entonces, tú dirás, pues, entonces mi trabajito, desde ya quiero hacer de carácter, cuando tú ves un problema de investigación, ya lo has visto si es carácter cualitativo, cuantitativo o mixto. Depende a dónde quiero ir, dónde voy. Eso decía de la naturaleza de la investigación. Va a depender mucho, pero eso se gestiona. Pero para saber esto, tendremos que haber trabajado en lo que hemos hablado hace rato. ¿Qué más? Ejemplo, por ejemplo, aquí les pongo, ¿no? Identificar las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de cierto país, así como el grado de correlación entre estas en determinado periodo. Ah, ese es mi problema. Entonces, yo quiero saber, entonces, para esto sí, tengo que formular problemas, tengo que investigar. Así se plantea un problema. Así debo decir yo. Identificar las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de cierto país, así como el grado de correlación entre estas en determinado periodo. Entonces, tenemos que llegar nosotros más o menos a expresarnos de esta manera al final de todo este ejercicio que hemos hecho, de tanto trabajo. Es el trabajo más pesado. Ese es el trabajo realmente del investigador, cuando llegamos a esto, a este punto. Después lo demás ya es manejable porque ya está en tus manos. Pero esta parte ya es tuyo, del investigador. ¿Cuánto esfuerzo lo tiene? ¿Cuánto ha dedicado? ¿No? Entonces, esa es la que nos evidenciamos. Bueno, el tiempo pasa rápido. Yo había hecho algunas visualizaciones tienen la formulación del problema. Fíjense cuánto me queda, ¿no ve? Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Si tienen alguna duda, al final les voy a aclarar, por favor. Ya no, ¿me están escuchando de verdad o estoy hablando solito? Sí, Lice, Muy se le bien, escucha. Se muy bien, escucha, entonces, Lice. ok, entonces voy a ir rapidito, ¿ya? Porque si no, no va, el tiempo pasa volando. Formulación del problema, ¿qué es? Es el carácter más cualitativo o cuantitativo, ¿ya? Ya les dije. Puede ser en cualquiera de las dos partes, familia, o el mixto. Lo dará la formulación de problemas, es decir, el tipo de preguntas que te plantea el investigador. Mira, hasta el tipo de pregunta te va a decir, ¿cómo lo vas a hacer esto? Esto va a depender pues, del cualitativo o cuantitativo. Si estás aquí, es otro tipo. Cada uno se caracteriza con las preguntas que hacemos. Pero nos hemos aprendido en la universidad siempre con el signo de interrogación, ¿no ve? Es la que nos han enseñado, pero es la más clásica también. En la investigación cualitativa, dice, son más
pertinentes las preguntas, por ejemplo, lo subjetivo, lo cultural, lo proceso, significado individual y colectivo. Así se presenta, aunque no hacemos mucha investigación cualitativa, pero trabajamos con personas, con sociedades. Normalmente debía estar en alguna de estas cosas, pero yo he visto más de carácter de cuantitativo, porque es más fácil de gestionar, porque estos son más complejos, ya esta forma de trabajo. El investigador, dice aquí, requiere adoptar un pensamiento orientado más hacia el descubrimiento que hacia la comprobación. Ya aquí queremos ver qué pasa, por qué los ponchos rojos han destrozado los puentes, ¿no ve? Cosas así queremos saber, porque queremos descubrir. Mientras dice que la otra es de la cuantitativa, es de comprobación. ¿Ya? Entonces, aquí podemos deducir también eso. ¿Ya? Entonces, es lo dice la formulación del problema, hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Para cuál vamos a hacer la formulación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ejemplo, dice aquí, mira, ejemplo, rapidito los voy a leer, uno nomás ya. ¿Cuáles son las creencias y sentimientos que identifican a las personas de esta institución, por ejemplo? ¿Ven? En ese sentido, queremos descubrir si un ateo existe en nuestro trabajo, en nuestra empresa, o algún musulmán, algún no sé qué, pues puede ser. Y eso puede influir en el clima organizacional, tranquilamente. Entonces, esas cosas quiero saber. Podemos ir preguntándonos así, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, se trata de descubrirse en cada caso la singularidad y la esencia de lo que pretende investigar, sin dejarse influirse anticipadamente por las teorías genéricas ya establecidas. Por ejemplo, que te influencien, ¿no? Ciertos eh, prejuicios o ciertos valores culturales que tengan. Dice aquí bien clarito, no hay que dejarse, porque ¿quién ya ha definido? Dice que la ciencia, cuando decimos que ya establecidas, el método el enfoque cuantitativo ya determinado. 2 más 2 es 4. Ya lo han dicho ellos. Entonces, a eso se refiere esta parte. No te debes dejar que ya lo que ya existe influye en lo que tú estás buscando. ¿Qué necesitamos aquí? Dice saber para este tipo de investigación cuando es cualitativa, para formular la problemática. Dice que el investigador tiene que conocer la realidad, tiene que familiarizarse, tiene que vivir de cerca, haber convivido. Por eso a veces los tribunales le preguntan a usted, ¿usted trabaja en esa empresa? ¿Cuánto tiempo conoce? ¿Por qué quieres hacerte? Dicen, ve, por eso que queremos conocer. Dice que aquí vemos hasta la forma de pensar, las formas de actuar, las formas de sentir, vemos aquí en este tipo de investigaciones. Además, que recolecten información en la observación de campo. Dice, no, dice, cuestionar, observación, porque no puedes preguntar los sentimientos, cómo piensan, eso tienes que captar hablando nomás siempre, conviviendo con ellos. Observe los hallazgos obtenidos anteriormente. Y esta investigación cualitativa es más dinámica aquí. Realmente yo he estado investigando un poquito más, creo que es más interesante que lo cuantitativo. Yo creo que tenemos que nomás abordar también más adelante algunos investigadores ir por este camino también, que nos aporta nomás bastante ya a las ciencias empresariales. Vayamos a rapidito a ver antes que experiencia personal y profesional. Para este tipo de investigaciones tienes que tener experiencia, no cualquiera puede trabajar en estas cosas, en estos proyectos de investigación. No es fácil, ¿no? Entonces, por eso dice experiencia personal y profesional. Ejemplo, por ejemplo, la experiencia del divorcio, la experiencia del aborto. Estas cosas pueden influir en las cosas. Uno no más sabe cómo es eso. Si no, ¿cómo lo vas a hacer? Pero eso no quiere decir que influya en tu tema de investigación. ¿Ya? También tiene grandes... Por eso es un poquito difícil de la investigación cualitativa. Y entonces, pero es una más cómo se maneja esto. Entonces, hay que separar bien la investigación. Yo considero que tal vez nos está faltando en los cursos de cuarto, quinto año. Es que no hay tiempo, ¿no? Están viendo, falta tiempo para abordar esos temas que pueden ser de mucha importancia para determinar la fórmula del problema que estamos buscando a través de este método cualitativo. ¿Qué es plantear una investigación ahora? El otro lado, ¿no? Que es la investigación cuantitativa. Una vez que se ha concebido la idea de la investigación y el científico, ¿no?
el investigador en este caso, ¿no? El estudiante o el experto ha profundizado el tema o ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Aspectos, ¿no?, del planteamiento del problema en la investigación cuantitativa. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Este es más, igualmente es complejo, pero es más manejable. El problema de la investigación cuantitativa. Criterios, ¿para qué nos sirve? Formulación clara y concisa. Vinculación al proceso o variables. Formulación de preguntas. Procesos medibles. Mira, es que a veces en área no hay pues pérdida. No se puede, no es como decir, como en el cualitativo, ¿no? Esto es más exacto. Elementos, objetivos, preguntas de investigación, limitaciones, delimitaciones, estado del arte, propuestas a estudiar. Entonces, con todas estas abordamos esto. Propósitos, explorar fenómenos, hechos o variables, casos, situaciones, eventos, describir fenómenos, hechos, variables, casos, situaciones, eventos, determinar causas, efectos de los fenómenos, hechos, casos, situaciones, eventos, relaciones variables, proponer tecnologías, innovaciones y mejoras, resolver problemas asociados. En todas estas se mueve la investigación cuantitativa. Si lo han leído, si han visto, me han escuchado, se ajustan como que nos queremos en una empresa, ¿no? En ciencias naturales, por ejemplo, en ciencias exactas, pues perfecto, que no deja las ambigüedades ni debates, nada. Aquí es lo que has investigado, lo que has precisado. Entonces, con estas cosas trabaja la investigación cuantitativa. Por eso nos gusta mucho la investigación cuantitativa. ¿Qué más podemos ver? Ejemplo de esto. ¿Cómo mejorar? Esto es un trabajo que, cuidado, no, yo me invento las cosas, yo siempre tomamos alguna experiencia. Ejemplo, ¿cómo mejorar los ingresos monetarios insuficientes de las familias de Asociación de Machak Sartave? Dice. Este es un proyecto de grado de unas señoritas de aquí, seguramente de provincia de Amazonas, por ahí creo que es, han hecho. Entonces, aquí sí entra este tipo de investigaciones. Mira, así lo formulamos en la pregunta de investigación. Otro ejemplo, ¿cómo la propuesta de un plan de ventas incrementará ingresos de la Asociación de Productos Artesanales por Arte en Caranavi? Eh, Ahí pongo su autor más, aquí también le pongo su autor. Yo creo que recuerdo que el primer trabajo que les he leído es tutor del licenciado Tintaya. Entonces, ha trabajado, nosotros evidenciamos, ¿no?, los trabajos. Podemos citar un montón de estas tareas que, que son buenas prácticas, ¿no? Y que hay que mencionar, ¿no? Hay que hacer conocer. Entonces, así es como se formulan, escribimos jóvenes para cada caso. Formulación de objetivos. Ya, bueno, a ver, voy a pararme un ratito aquí para que tal vez el licenciado, a ver, el licenciado Johnny Ramos va a venir luego para, después de mí, para comentar algunas cosas más. Vamos a ver, hasta aquí, a donde he llegado, jóvenes, hasta aquí, yo creo que es el dolor de cabeza para todos los investigadores, para todos. No es nada fácil llegar aquí. Pienso que es lo más complejo, el más trabajoso llegar aquí. El que llegó aquí con estas formulaciones, que sí que ya seguramente puede ser licenciado, digo así, porque ya tiene el 50% ya hecho bajo. Dice uno de los investigadores, dice, llegar hasta aquí ya prácticamente te falta un paso para ser licenciado, llegar a este punto. Por eso he intentado eh, abordar con un poquito más de detalle nuestras cositas que hay que trabajar en sus proyectos de investigación. A partir de esto, nos decimos los investigadores, yo creo que a partir de este, que cuando llegas aquí, por su propio peso cae todo lo demás. Se elabora, se hace todo. No es fácil, pero se elabora. Con paciencia, con trabajo, se hace el trabajo, se termina el trabajo. Pero llegaremos aquí. A partir de esto ya les dije a muchos jóvenes, como así como el doctor Tintaya que está en la sala, así estará. eh, sabemos que a partir de eso podemos trabajar ya en la formulación de objetivos. Hay muchas técnicas y muchos métodos que nos ayudan a trabajar esto. Nos tenemos objetivos, ¿no? Aquí, sí, objetivo general, objetivo específico, dice nuestro rey. Yo siempre estoy, cuando vean este título, subtítulo rojo, ya estoy en el tercer o cuarto punto.
punto 4 o 5 estoy ahorita, ¿no? Como son 9, me falta otros 4. Entonces, cuando hacemos objetivos hablamos de dos categorías, de objetivo general y específicos. El objetivo general deben ser concisos y dice, deben ser concisos, claros, deben ser medibles, ¿no? El SMART que dicen, ¿no? No pueden ser ambiguos, ¿ya? Si dejamos en las ambigüedades, no vas a poder terminar tu investigación, porque es clave que esta parte esté bien clarito. Los objetivos deben cumplir criterios rigores científicos que puedan permitir, ¿no?, llegar al puerto que estamos buscando. Estos rigores incluyen la redacción, congruencia y la afinidad de la investigación. In- Involucra muchos conceptos ahorita que estamos viendo aquí, son claves. Estas palabritas no están así nomás. Cada una de estas palabritas tienen su importancia a la hora de establecer el objetivo general, porque sabemos que es la que nos va a permitir alcanzar lo que queremos de nuestro proyecto de investigación. Y también tenemos, dice que además, ¿no? Estos objetivos generales, dependiendo del tipo de investigación, también tienen sus verbos, ¿no? Describir, analizar, estimar, determinar, entre otros. La taxonomía de Bloom hay un montón de palabras, entonces nos tenemos que apoyar en eso, ¿ya? Entonces van a revisar ustedes para utilizar estos. Les dije alguna vez en el curso, tienen que trabajar así. Entonces, eso es lo que nos dicen, ¿no? Cuando cuando escribimos el objetivo general. ¿Qué más podemos ir con esto? Después tal vez ya voy a, donde me las 4 en punto, voy a intentar acabar esto, por favor, ¿ya? Paciencia. El objetivo general es proponer un proyecto un ejemplo es esto, ¿ya? Proponer un proyecto de producción y comercialización de harina de haba para mejorar los ingresos monetarios insuficientes de las familias de la Asociación de Machacsartabi. Lo que les decía antes, ¿no? La que hemos leído aquí. Si recuerdan, estoy haciendo referencia a eso. Entonces, así debe ser, así debe tejerse, no vamos a decir en otras palabras, ¿ya? Otro que era de carne, proponer un plan. Mira, ¿por qué estoy diciendo? Decía aquí, no encuentran ustedes el verbo, no ve aquí, describir, analizar, estimar, determinar. Y entre otros está pues la palabra proponer. Entonces, hasta el proponer que dice, responde si es del método cuantitativo o cualitativo. Hasta eso aquí tienen que revisar para no equivocar. Cuidado que le lleves un término, un verbo que no es de esa familia, sino lleves a otra cosa. Entonces, a eso tenemos que tener cuidado. Ya entonces dice aquí, proponer un plan de para... Es simple, les he dicho, ¿no? Algunos jóvenes no se les gusta escribir mucho. Simplemente el tema deben copiar del tema que hemos dicho, un tema, y le ponen el verbo proponer o adecuar, sin quitar ni aumentar cosas nuevas. Ni la coma se queda, porque hasta la coma le puede cambiar el sentido de la investigación. Cuando digo el sentido, el curso que estaba, la metodología que hemos escogido seguir adelante, hasta eso puede cambiar. Cada vez que hagamos estas cosas, jóvenes, cuando redactemos el objetivo general, los objetivos específicos, recuerden siempre la formulación del problema, porque esa es nuestra guía, camino a seguir para que no nos desviemos. Entonces, tenemos que, por eso yo cuando reviso, han visto, ¿ves? Miro la carátula, miro a la otra parte así, porque por ahí se está perdiendo. Entonces, por eso hacemos esto. Entonces, y esto debe quedar tal como lo ven ustedes. Así tiene que estar la investigación, así deben presentármelo. Los docentes tribunales quieren ver esta consistencia entre tema, entre los árboles de problema, entre el DAO, entre el FODA, todo eso tiene que estar, todos están interrelacionados, el concepto, el enfoque sistémico, por eso quiero que manejen. Nada está separado, todos se necesitan entre ellos. No puedes poner algo que no sea parte de esto. ¿Ya? Entonces, esto va en ese sentido, se comporta. Objetivos específicos, ya sabemos, ¿verdad? Que los objetivos específicos nos ayudan a alcanzar el objetivo general. ¿De dónde, en este caso, por ejemplo, ya no he podido escribir de los dos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí he citado, realizar un estudio de mercado de consumo de harina de haba en la ciudad del Alto y La Paz, dice, ¿ve? Correspondiendo a la anterior ejemplo. Definir el estudio técnico del proyecto de producción y comercialización de harina de haba, ¿cierto? Todo está relacionado en ese sentido. No hay nada que no esté fuera. Ahora, como es un proyecto de grado este que estamos trabajando, evaluar la factibilidad financiera, ambiental, legal.
Ahora, en los proyectos de investigación estamos pidiendo los indicadores financieros. Si es viable, por ahí no es viable el proyecto. Porque, ¿cuál es el objetivo de estos proyectos que estamos realizando? Si algún momento nosotros podemos patentar o podemos vender estos proyectos, alguien te puede comprar, porque no podemos hasta ahora seguir trabajando gratis. El investigador cuesta harto dinero hacer un proyecto de investigación. Entonces, para que no sea así, normalmente los proyectos de investigación, cualquiera que sea esta, se hace pues para instituciones, para organismos nacionales e internacionales. Ellos te encargan, te financian tu proyecto de investigación y para ellos lo elaboramos. En este caso, en nuestra universidad o en Bolivia, nadie paga, simplemente lo hacemos para obtener el título de licenciado en admin de empresas. No hay otro interés más de nosotros, pero seguramente en otras partes del mundo, aparte que va a ser licenciado en admin de empresas, va a vender ese proyecto, va a aplicar otra institución porque lo hizo por encargo de una persona, de una organización o una entidad. Entonces, esa es la que nos falta tal vez el apoyo. Entonces, así se elabora, jóvenes, de manera ordenada para llegar a este punto, el proyecto de grado. ¿Qué más podemos ver? Justificación, ¿no? ¿Por qué se justifica? Dice, ¿no? Simplemente justificación significa probar el fundamento de algo. ¿Por qué haces esto, no ve? ¿Por qué han hecho la producción de la harina de haba? Porque seguramente debe demandar la sociedad harina de haba por aspectos nutricionales. Asimismo, la Asociación de Productores de Haba o como los del artesanos querían seguramente ganar más dinero, pero eso no para tener una calidad de vida mejor tal vez. Entonces, esas cosas son las que justifican. La justificación, se dice aquí, son las razones suficientes para la realización de la investigación. ¿Qué razones tienes, no ve? Y las razones son muchas, si podemos entrar en detalle, ¿no? La justificación requiere el conocimiento amplio de las causas, efectos y propósitos. Fíjense, así como hemos visto, en- se fundamenta en eso. No podemos dejar pasar, jóvenes. Ya entonces se fundamenta. ¿Por qué causas quiero hacer? ¿Qué quiero con esto? ¿Qué busco más adelante? Que motiven la investigación. Entonces aquí el autor Méndez dice, se tienen que siguientes criterios en la justificación, ¿no? Aquí ustedes ya saben, muchos de ustedes, justificación teórica, metodológica, práctica, económica y social. No hay que anotar todas, ¿no? Seguramente, ya dijimos, va a depender de la naturaleza de la investigación, pero lo más clásico es que no debes olvidarte de la justificación teórica, no debes olvidarte de la justificación metodológica la, la práctica tal vez. Después las demás justificaciones que vengan, habidos y por haber, hay muchos, tienes que sustentar. Metodológica, porque sigues un proceso, estamos en una investigación, entonces tiene el proceso metodológico. La justificación teórica, respondemos a ciertas teorías, demostramos ciertas teorías, como decía el doctor Tinte hace rato, podemos refutar una teoría, así como podemos también tal vez compartir la misma teoría. O también podemos nosotros, a partir de la investigación científica de nivel superior, hasta poder generar nuevas teorías, hasta podemos generar nuevos procesos metodológicos, ¿ya? Y la práctica, porque nos sirve, hemos puesto en práctica todo conjunto de conocimientos que hemos adquirido durante este tiempo también. Y no simplemente en la universidad, también de la vida, de la experiencia y todo, ¿ya? Entonces, en eso consiste esta justificación. Población beneficiaria, rapidito, bien, entonces ya sabemos esto, ya saben para qué hacemos esto, a quién le beneficia, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice a los 27 productores de la Asociación de Machac Sartawi, dice, ¿ve? El otro, de beneficiarios indirectos más tiene además. Así vamos a identificar la población, para quién estamos trabajando esto. Entonces, eso ya, aparte, ¿por qué hacemos esto tan fácilmente? Porque cuando hemos estado en trabajo de campo en la primera etapa, hemos conocido hasta los pueblos, ¿no? El otro día estaba en una exposición de un joven aquí, ni siquiera ni conocía dónde estaba esto, pero estaba haciendo el trabajo de ese lugar. No podemos decir esas cosas. Tienes que conocer dónde estás haciendo, para quién estás haciendo. Si no conoces si no está en sitio dónde va a beneficiar, ¿cómo piensas entender? ¿Cómo piensas saber que va a funcionar esto? ¿No ve? Por eso es necesario que el investigador, pues cuesta un poco de dinero la investigación, pero es
bastante provechoso para el conocimiento. ¿Ya? Y es lo que nos queremos con esto. Estrategias metodológicas, ya dijimos, es el camino que vamos a seguir, qué vamos a tener, ¿no? ¿Cómo respondemos? La pregunta de la metodología, de estrategias metodológicas, ¿responde a qué? Responde al cómo de la investigación. ¿Por qué caminos voy a ir por aquí? Como estén viendo aquí, por aquí, ¿ya? ¿Cuál es el camino? Cuidado que se rompa el camino, ¿no ve? Y entonces a eso se refiere. ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Por dónde va a transitar nuestro proceso investigador? Tienen proceso investigador, digo, inicio, ¿no ves? Llegamos hasta el final. Tiene pues todo un camino que seguir. Entonces, ese camino nosotros vamos a diseñar. Por eso es que la investigación tiene esta parte, el proceso investigador. A veces nos olvidamos. Así nos caminamos. Este proceso investigador, el cómo, tiene mucha amistad, mucha relación con la formulación del problema, porque está bien aliado con eso. Porque eso ha definido dónde tienes que ir. Ya te ha dicho, quiero que vayas a la OPEA, ¿no? Quiero que te desvíes por ahí, ¿no ve? Es eso, la que nos dice el camino a seguir. Cuidado que haya ciertos eh, tiempos que se rompan, ¿no? Entonces, aunque vivimos en tiempos de disrupción, puede pasar estas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto. Aquí está claramente cuáles son los pasos del método de estrategias metodológicas. Definir el tipo de investigación. Uy, aquí es clave. Esta parte es el dolor de cabeza también de los jóvenes. Definir si es exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacionales, aplicativa. Todo esto, mira, que están viendo. Especificar el diseño metodológico, si es experimental, cuasi experimental, o no experimental o bibliográfico. Establecer el enfoque metodológico, cualitativo, cuantitativo, mixto. Determinar el universo de la población, establecimiento de los instrumentos, ¿no? Y después validamos esos instrumentos. En este caso que estábamos viendo de Machaca Sartao y que diciendo aquí, es de carácter descriptivo. También se permitió datos cualitativos y cuantitativos, ¿no ve? También ya estamos definiendo aquí. Aquí lo mostramos, porque dice que trabaja en el campo, de manera natural a recolectar a la señorita, las investigadoras, y lo han trazado y lo han expuesto aquí. Aquí es claramente su investigación es mixto, han dicho. Entonces aquí está mixto. Ya, entonces se utilizó el criterio de no probabilístico es aquí para determinar la muestra. Y cuando dice no probabilística, hay métodos, ¿no? Herramientas que nos determinan. Entonces, eso a utilizar para decir no probabilístico. Después, observación, entrevista, ¿no? Cuando ha trabajado, ¿no? Cuando ha recolectado la información y ha analizado la información y ha procesado la información, ¿no? Cada uno de estos responde a ciertos elementos. Esta parte ya es más de aplicación, la que estamos viendo ahorita. ¿Cómo se ha hecho esto? Entonces, todo eh, estrategias metodológicas que estamos revisando. ¿Qué más? Después viene el sustento teórico, ¿no ve? Que debe ser el punto 7, 8 ya debemos estar. El sustento teórico es, aunque no nos guste leer a los jóvenes, a los investigadores, pero si vas a decir que eres investigador, ya aplícate nomás, pues que vas a hacer leer arte, ¿no? El marco teórico debe comprenderse los antecedentes, investigaciones previas, trabajos anteriores, teorías que sustentan las hipótesis, los proyectos de investigación, los planteamientos de un problema. Todo ello nos ayuda. Ah, porque si no está el conocimiento teórico, difícilmente vamos a poder abordar un tema de investigación, jóvenes y señoritas, ¿ya? Dice aquí, hay que revisar la bibliografía aquí, mira. Hay que ser exhaustivo, no significa, no dice pues léete un librito de Chavenato y con eso haz tu tesis. No, no. Chavenato tiene un libro general y unos libros especializados. Hay que abordar eso. Identificar las bases legales, ¿no? Siempre hemos dicho sobre qué bases también se apoya, ¿no? Ordenar los conceptos. Evitar información de relleno. Cuidado que estemos trayendo sus perfiles, me estén trayendo de 80 páginas, 70 páginas. No, un perfil es, pues, como decía el licenciado Tinta ya, está pues entre los 20 a 25, 30 páginas más o menos. El más capo tal vez en 15 lo hace, ¿no? Y va a depender de la capacidad de cuánto ha leído. De que me traigas con 80 páginas, con 70 páginas, si has leído harto o poco. Si has leído mucho, como has leído tantos libros, de tantos libros no vas a cogerme todos los libros, vas a decir, estos libros se parecen igualitos y esto voy a extraer y voy a sintetizar, ¿no ve? Y por eso tu investigación tiene 15, 20 páginas. El que hace muy amplio es que me la ha llenado mucho de literatura también. A eso se refiere aquí, ¿ya? Cuando dice
evitar información de relleno. Redactar de manera clara, dice, estoy diciendo que acabo de decir. Diferenciar las partes, es lo que decíamos los párrafos, todo, tienen que estar bien redactado esa parte. ¿Ya? Entonces, aquí a ustedes les voy a pasar esta información también para que lo tengan. Van a revisar pues así, de acuerdo a eso también vamos avanzando, ¿no? ¿Qué más? A ver. Usualmente el sustento teórico es una investigación que se desarrolla luego de identificar las preguntas básicas del proyecto de investigación. ¿No? Estas teorías deben estar relacionadas en su totalidad con el contenido de la investigación. No puede estar aislado, ¿no? Entonces, aquí tienes que ver, nosotros tenemos el sustento teórico, ¿en qué consiste? Hemos dicho, ¿no? El marco teórico, el marco conceptual, marco legal, y todos los marcos que requiera tu investigación, ¿ya? Aquí yo he mencionado algunos marcos que son más usuales, ¿ya? Que manejamos. Entonces, significa que debes leer por lo menos unos 4 o 10 libritos, ¿no? No vas a estar leyendo con un librito, ¿ya? Entonces, es necesario que ustedes se trabajen en este tema. ¿Qué más? Esquema preliminar. A ver, con esto termino. Ya, por favor. Ya es las 4. Ya. Tenemos hasta las 5. No nos va a dar tiempo. Es que no va a ser, no. He trabajado pues, harto en estas diapositivas. Esquema preliminar del diseño de proyecto, dice. Ya es tu propuesta, ¿no? Que vas a hacer al final de todo esto. Pues un proyecto de grado. ¿Cuál es lo más rico, el aporte más grande de esto? El, tu propuesta. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? No te va a decir. Entonces tu propuesta termina, siempre empieza con objetivo de la propuesta. No es el objetivo de tu trabajo de investigación, es el objetivo de tu propuesta, que estás planteando. El proceso de diseño de proyecto, tienes que tener un esquema conceptual, ¿no? Así, presentas esto de aquí, aquí va mi propuesta. Yo he hecho un ejemplito de esto, así rápido los voy a leer. Modelos de capacitación y entrenamiento en la empresa. Es que existe una necesidad de capacitación todo el día, ¿no? Cuidado que digan, no, no hay capacitación. Existe, sí o sí tenemos que, estamos entrando hoy día a la inteligencia artificial. Las formas de trabajo están cambiando. Sí o sí tenemos que capacitar. No han dicho que hay teletrabajo. Ni siquiera nunca sabe el trabajador en qué consiste el teletrabajo. Pero están diciendo que están trabajando así. Hay que enseñarles. ¿Ven? Entonces, a eso vamos a hablar, ¿no? Entonces, hay capacitación laboral. Chavenato y otros autores dicen que hay capacitación laboral, hay que hacer por esas cosas. Entonces, también dice cómo hay que ser. Modelo de capacitación. Ahí hay que tener que aterrizar ahora, pues, porque los proyectos de grado de la licenciatura aterrizan en modelos matemáticos o modelos, yo qué sé, de carácter descriptivos, cosas así. Entonces, pero hay que hacer, terminamos en modelos. Por eso, este modelito responde a eso. Dice modelo de capacitación basado en gestión por competencias. Ya cambia, ¿no? Entonces, aquí hay un modelito de entrenamiento basado en necesidad. Yo he intentado un poquito adecuar, ¿no? Necesidades del entrenamiento, programa de entrenamiento, ejecución del entrenamiento, evaluación del entrenamiento. Ese va a ser mi modelito, ¿no? Entonces, con la mejora continua del modelo de la calidad voy a integrar aquí para que funcione este modelito. Así tiene que funcionar. Plantea, mira, métodos de aprendizaje, modelo de aprendizaje. ¿Cómo va a funcionar mi modelito de así? Como es perfil, este carácter tentativo, pues así nomás tienen que hacer. No van a hacer cosas complejas, así sencillito van a hacerlo. Después, ¿qué más he puesto? Este es el modelito, mira cómo termina. Así tienen que acabar. Por ejemplo, dice un modelo de propuestas para ejecutivos de atención al cliente. De aquí empieza y termina así, mira, pan, pan, así termina el modelito. Y con eso terminamos. Me he pasado creo una hora. Le he superado en tiempo al licenciado Tintaya. Van a disculpar, jóvenes. Gracias, jóvenes y señoritas, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan o ya se han cansado? Hola, ¿están ahí? Sí, Hola, Lisa. Sí, listo. ¿están todos? ¿Cómo están? A ver, ahí estarán durmiéndose. ¿Qué dice? No, Espero que listo, le estamos Dile que estamos atendiendo. aquí. es que iba a preguntar en el examen, esas cositas que estoy hablando hoy día. Eh, yo creo que por cuestión de tiempo vamos a dar paso si está el licenciado Johnny Ramos por aquí. Johnny, ¿estás por ahí? Lice Johnny, ¿lo han visto por ahí, jóvenes? ¿Lo han visto al licenciado Johnny Ramos?
Dice Johnny. Bueno, creo que no está licenciado Johnny. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo no está? A ver, bueno, no sé. No nos ha dicho tampoco nada, pero no, a ver qué pasaría, ¿no ve? Tenía que hablarnos de lo que han hablado ustedes el otro día, jóvenes. ¿Se acuerdan del taller de plan de negocio? Entonces, tenía que reforzar un poquito más esa parte, el licenciado Johnny. Bueno, creo que no está, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en este es dar paso al licenciado, al doctor Tintaya. Doc, ¿estás por ahí? Doc Tintaya. Sí, sí, Entonces, podemos, Lice, continuar el tiempito que nos queda hasta las 5 tienen los jóvenes este tiempo para en Zoom. Podemos continuar con tu presentación, Lice. a ver, antes de continuar, creo que hay manitos A ver, levantados. Por ahí pucha, quieren pues, a ver, quieren preguntar, preguntar, ¿no ¿no? ve? A ver, Sí, Yesenia, a ver. diga, Yesenia. Licenciado, buenas tardes. Yesenia Magali Churaino del cuarto D. Licenciado, quiero hacerle una pregunta sobre proponer innovaciones desde un enfoque cuantitativo. ¿Cómo podemos asegurarnos que los resultados sean procesos medibles? A ver, cuando dices, ¿no ve esto de... A ver, por ejemplo, ¿en qué estás pensando exactamente? ¿Algún caso así en- para ver, para abordar el tema, Yesenia? ¿En qué podemos, Perdón, Lice, ¿cómo dijo Lice? Mi señal eh, está un ah, poquito bajo, Lice. más o menos, en qué estás pensando? A ver, en qué estás pensando hacer el trabajo? ¿O en qué tema quieres trabajar? Yo, Lice, por ejemplo, quiero trabajar, no sé si hemos observado el problema de la, de la empresa ABC en las carreteras, de las fichitas y todo eso, digamos, quiero elaborar un proyecto dirigido. ¿Un trabajo dirigido o un proyecto de grado? Trabajo dirigido, Liz. A ver, el trabajo dirigido, pues cuando el licenciado Tinte más ratito te va a comentar ese tema, ¿no? Pero básicamente son como hermanos ya el trabajo dirigido y el proyecto de grado. Vamos a decir, el proyecto es hermano mayor porque sabe más cosas. Y el trabajo dirigido es el hermano menor que como es menor, poquito también sabe las cosas. Entonces, seguramente en lo que me dices si queremos hacer este trabajo me dices no te he escuchado bien, ¿para qué? Solo escuché decir camino, algo así. Eh, y la verdad, no te he captado más o menos dónde quieres hacer tu trabajo dirigido. ¿Qué problema has visto para empezar a ver? ¿Qué problema podemos abordar? De ahí partiremos a ver qué Dice, has visto. al igual que en otros países, estaba averiguando, digamos, ese es el problema que tienen en las carreteras, de las fichitas que entregan al momento de pasar por la El, autopista. ya, el peaje, ya. ¿Y qué pasa con Exacto, eso? eso es, para empezar, una contaminación, digamos, y en vano las fichitas. Podemos ver que varios autos simplemente recogen la ficha y lo botan, ni aún ahí viendo basureros y todo eso, lo botan ahí simplemente en media carretera. Y podemos ver que al principio del peaje está lleno de las fichitas botadas. ¿Qué sería el problema? Puede haber muchos problemas ahí. Primero que nada, una contaminación ambiental, tal vez ensuciamos las carreteras, el camino, ¿no ve? Y otro problema, gastamos dinero sin motivo en esas cosas. Otro, que el chofer no tiene cultura también de eso, de guardárselo, ¿no ve? Otro problema, tal vez esas fichitas debíamos rendir cuentas cada fin de año. Yo que sé, pues podemos ver muchas. O también podemos introducir nuevas tecnologías, ¿no ve? Y ya no. Es que mucho va a depender de la cultura de nuestra gente. Porque si no utilizáramos fichitas, si fuera como en Europa, no pasamos las fichitas, ¿no? Ya, y en Europa ya no existen esas fichitas, ya es eso es como con query que decimos así, van pasando, va contando, pero es que tal vez en nuestro medio todavía no hemos desarrollado estas cositas, ¿no? Que para, por ejemplo, evitaríamos gastaríamos menos dinero en esas fichitas. No sé por qué nos gusta.
siempre, o no confiamos en nuestra gente, ¿no? Tal vez con las fichitas se controla mejor, porque lo que vota el chofer, el que cuando pasa el peaje, seguramente la, según ellos lo votan, pero seguramente hay un talonario que se queda para evidencia, ¿no? Es más, debe ser pérdida de tiempo, debe estar haciendo igual que los cajeros, debe estar recontando al final cuando se va, me imagino es que está pasando. Pero eso va a depender mucho qué queremos hacer con eso. ¿Queremos mejorar el tema ambiental o queremos ahora optimizar tal vez los costos en esas facturitas o qué queremos lograr? ¿No? Va a depender o queremos educar a los choferes o qué queremos. Va a depender qué quieres hacer con eso o qué buscas con eso, ¿no? Tú como investigadora. ¿En qué quieres aportar? ¿No ve? Entonces, y también el grado de magnitud también. Si quieres resolver simplemente al mismo tiempo el tema ambiental o quieres también reducir reducir la contaminación de los papelitos y optimizar también los costes en el gasto de este trabajo que están realizando en los peajes. Habría que ir a sentarnos y a mirar qué hacen exactamente, cómo pasa ese fenómeno, cómo ocurre, ¿no ve? Y cuánto de papelito se gasta. Tal vez se gasta, ¿cuántas toneladas gastamos a la semana? O cuánto tiempo demanda a los trabajadores de ahí contabilizar esas fichitas, tal vez, ¿no? O tal vez después tenemos también gente que barre esas cosas, o no barren, o el viento se lo llevan. Hay muchas cosas que hay que ver. Depende realmente qué quieres hacer, ¿no? Entonces, a mí se me ocurriría, pero diferentes, hasta tesis, proyecto de grado y trabajo dirigido se me puede ocurrir en lo que me estás planteando en la investigación. Seguramente con más tiempo, si tú tal vez ya has trabajado en ese tema, te pregunto, puedes tener más opciones o más cuestionamientos para abordar este tema. Muy bien, a ver, espero que, como pueden, cuando nos preguntan, a veces los temas son bastante ideas vagas o ambiguas, ¿sí? ¿No ves? Que se prestan a muchas cosas, pero si me planteasen con más precisión, este es el problema que yo tengo, ahí sí ya podemos abordar con más conocimiento, ¿no ve? Esto es así, ¿no ve? Cuando lanzamos así, está bien para abordar el problema, para llegar a un conocimiento, a un problema científico. Porque cuando nos preguntamos de esta manera, simplemente es una pregunta común y corriente, una, que no tiene eh, una evidencia ah, empírica ni para llegar al conocimiento científico. Ya, entonces, vamos a ir viendo, como has dicho en el cuarto D, ¿no ve? Entonces, seguro que conmigo vamos a abordar esos temas en próximos clases con mayor profundidad a partir de esto que estamos hablando. Bueno, ahora sí voy a dar paso al licenciado Pintaya para que pueda terminar por lo menos con el cometido, ¿no? De las tres formas de titulación que tenemos hoy día, ¿no? Que es el tesis, proyecto de grado y trabajo dirigido. Y después tenemos el plan de negocio. Ya, entonces, ahora sí, por favor, doctor Tintaya, adelante. Muchas gracias. ¿Puedes compartir tus diapositivas, Ya, ¿está doc? bien? O no te Sí, deja? no se puede ¿Puedes? compartir. Claro, ¿Cómo debe que, estar. qué debo hacer yo? No, pues simplemente ahorita ya está libre, ¿Tú puedes creo. compartirlo? A ver, compartir tus diapositivas.